Es noticia la Asamblea número 48, Asamblea General número 48 de la Organización de Estados Americanos, que desde el día de ayer se está realizando en Washington. Y NTN24 ha tenido una cobertura especial de este encuentro, de esta reunión. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico, está allí, ha estado ayer y ha estado toda la mañana. Recuerden que se está discutiendo en este momento la resolución en relación a Venezuela. Hay ciertas confusiones. ¿Qué es lo que se va a aprobar? ¿Qué es lo que no se va a aprobar? ¿Se expulsa a Venezuela? ¿No se lo expulsa? ¿Se abre un procedimiento? De todo esto vamos a conversar con Gustavo. Bienvenido, buena tarde para ti, Gustavo. Y Dania, muy buenas tardes. Sí, ha habido reuniones de pasillo, nervios, carreras, corrillos en los pasillos entre embajadores que se buscan los unos a los otros para sumar esos votos. Vamos a intentar hacer un poco de números para que todos nos entiendan. Esta Asamblea General tiene 36 delegaciones, 34 delegaciones concretamente. Para que una resolución se apruebe, se necesitan 18 votos. ¿Qué ha pasado? El Grupo de Lima, que lo forman 14 países, a los cuales se ha sumado el apoyo de Estados Unidos, por lo tanto 15, faltan aún 3 para 18, presentó una resolución. Fue presentada por 7, pero está respaldada por ese Grupo de Lima. Vamos a suponer que todo el Grupo de Lima, más Estados Unidos con 15, están detrás. Esa resolución lo que hace es desconocer el resultado de las elecciones. Eso es muy importante, porque si se aprueba esa resolución, lo que va a pasar es que una mayoría de países del hemisferio le van a decir a Venezuela, a un país, tras unas elecciones que se han considerado ilegítimas y que esa comunidad internacional le ha dicho una y otra vez que no la vamos a reconocer, es que en organismo público e internacional como este se aprueba desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, surgido de esas elecciones. Entonces, esa resolución es la que está ahora mismo sobre la mesa. ¿Qué se necesitan? Esos 18 votos. Estamos en 15. Sus promotores aseguran que tienen 18. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado hubo Asamblea General en México, en Cancún. En esa ocasión se contaron, porque recordemos que no se llegó a votar, pero se contaron que había unos 20 países que podían darle apoyo. Pero se quedó en lo que podría haber sido y todos acuden a esa cuenta de 20. Si hoy esa resolución solo consigue 18 votos, pues sí, se habrá aprobado, será la primera vez, será importante, pero serán menos de los que se dice que se tenían en México y por lo tanto es muy llamativo. ¿Dónde está el punto de la discordia? Esa resolución tiene varios puntos. El desconocimiento de las elecciones, en mi opinión, es uno de los puntos más importantes. Además, se hace referencia a la crisis humanitaria, crisis política, y se le pide a la autoridad de Venezuela, en este caso, aunque pueda parecer paradójico, el gobierno de Nicolás Maduro, que abra espacios para la ayuda humanitaria y que se restituya la Asamblea Nacional. Y Dania, no sé los números cómo están ahora, no se ha votado aún y se está negociando. Pues habrá que esperar, como tú señalas. Son las reuniones de última hora. Evidentemente Venezuela se mueve y se mueve con el Caribe, ¿no? Son de los votos que siempre se complican o que logra alar. Estados Unidos decía, Gustavo, recordemos el domingo, que tenía esos votos, como bien lo está señalando, pero esto es como algún resultado electoral. Se gana cuando se cuenta el último voto, no antes. Pues sí, y se gana cuando se cuentan los votos. Y miren, vamos a escuchar las declaraciones, por ejemplo, de dos cancilleres que forman parte de esas negociaciones, que precisamente en los pasillos les preguntábamos cómo van las cuentas. Esto nos contaban. Yo digo, los votos se cuentan una vez realizada la elección. Lo importante para Chile es que todos estamos haciendo los mejores esfuerzos para que logremos el máximo de apoyo para esta resolución. Aquí, como en una maratón, hay que ir paso a paso. Y estamos concentrados ahora en lograr el máximo de apoyo para esta resolución. Después seguiremos viendo. Esta es la diplomacia. Los países del Caribe, ¿qué les están diciendo? ¿Qué les sugieren para que se sumen? Mire, yo prefiero y pediría que entiendan, esto es diplomacia, se trabaja, se conversa de forma reservada y se puede avanzar. Las negociaciones están en curso. Son negociaciones que pretenden lograr los votos necesarios para la aprobación de la resolución.
tenemos que esperar, tenemos que darle tiempo a ese proceso, que es un proceso complejo, y esperamos que se obtenga la cantidad de votos necesarios para la resolución. En ese proceso de negociación hay algunos países del Caribe que se han venido acercando cada vez más. En realidad tenemos que tener un poco de paciencia para lograr los puntos de convergencia necesarios y tener la resolución que el pueblo venezolano y esta organización está esperando. Y Dania, la clave, como escuchábamos aquí, algunas de las declaraciones está en los países del Caribe, son pequeñas naciones, pero el voto es individual, es uno por nación y por lo tanto puede ser el de Argentina o el de México o el de Brasil, que hay mucha población, pero el de San Kitts o el de Barbados, que son islas muy pequeñas del Caribe, cuentan igual. Y lo que necesitan los países es que esos votos se vayan con ese grupo de Lima para que se superen no solo los 18, no solo los 20, sino como aspiran algunos, particularmente Estados Unidos, se llegase idealmente a los 24. ¿Por qué? Porque 24 son los 2/3 necesarios que en un proceso de suspensión de Venezuela o de cualquier país del organismo hemisférico serían los que se necesitarían. Escuchemos al embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo. Bueno, ellos tienen muchas necesidades de energía, han pasado bastante con el programa de Petrocaribe, que los han dado a varios de los países. Teman que si votan con los Estados Unidos, el gobierno de Maduro les va a cancelar les va a reclamar la deuda y endeudarlos hasta más. ¿Y qué les ofrece Estados Unidos? Le ofrecemos amistad y le ofrecemos la posibilidad de ser independientes. La amistad de los Estados Unidos no es un compromiso que si te damos dinero, te damos petróleo, ustedes van ahora a estar endeudados en un futuro a los Estados Unidos. Eso no es lo que hacemos. Nosotros les ofrecemos la oportunidad de que ellos sean independientes en su economía y en su energía. Pero la amistad no produce energía. Bueno, la amistad no produce energía, pero personas razonables, teniendo un entendimiento, avanzando en la conversación en cómo ellos pueden lograr independencia de energía y económica. Y eso es lo que estamos haciendo. Además de las delegaciones políticas, también la sociedad civil está muy pendiente. Y Dania, hemos visto a muchos venezolanos que forman parte de los que han tenido que salir de esa diáspora, que o no encontraban futuro en Venezuela o tuvieron que irse por motivos políticos o por motivos económicos y que están muy atentos a lo que está pasando. Permíteme saludar en este punto de esta conexión, en otro momento, en otro lugar de este edificio de la Organización de Estados Americanos, a Emiliana Molina. Emiliana, ¿cuál es ese sentir de la sociedad venezolana, de algunos activistas venezolanos que están siguiendo con atención y no lo negamos, con preocupación sobre la evolución de esa resolución? Adelante. Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en los pasillos de la Organización de Estados Americanos, la sociedad civil también ha estado bastante pendiente de esta Asamblea General y bastante preocupada, ¿no? Y a la espera de la decisión sobre esta resolución, también sobre los 18 votos que podrían tener entre la comunidad internacional para decidir si condenan o no las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela. NTN 24 logró hablar con algunos miembros de esta sociedad civil que están bastante preocupados y que algunos de ellos se consideran que están en el exilio porque no pueden regresar a Venezuela. Mira, yo creo que es muy importante que la sociedad interamericana, es decir, el conjunto de países de América Latina, más Canadá, más Estados Unidos, puedan generar algún mecanismo de prevención en relación a los temas democráticos en la región. Venezuela viene afrontando desde hace ya varios años una situación en la que se ha ido desmantelando el contenido democrático. Entonces, en esta asamblea creo que hay un paso en el sentido de que efectivamente se ha podido aprobar el debate del tema. El segundo elemento está en discusión, una resolución, y habrá que ver cuál es la consideración final, pero esos elementos son claves y son importantes. Nosotros echamos de menos que este debate no se hubiera dado antes, ¿no? Porque creo que podía ayudar a prevenir algunas de las cosas que están afectando a los venezolanos, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, desde muy temprano estamos conversando con los distintos cancilleres sobre la posición de Venezuela y le hemos pedido que se desconozca el resultado del 20 de mayo. No tenemos duda que hoy la comunidad internacional condena la dictadura de Maduro y eso es lo que estamos pidiendo a los venezolanos. Para poder rescatar la democracia en Venezuela necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y queremos que se exprese en el principal foro que tiene esta región, que es la OEA. Uno de mis roles acá como preso político,
estuve preso 4 meses en 2016, ha sido exigir la liberación de todos los presos políticos. En cada conversación que hemos tenido con embajadores o cancilleres le hemos dicho que las recientes excarcelaciones han sido muy pocas, que la mayoría de los presos políticos siguen presos y muchas de las personas que han salido de la cárcel tienen restricciones, no pueden salir del país, tienen que presentarse ante un tribunal. También lo hemos comunicado todas las torturas, todas las vejaciones que han vivido nuestros presos políticos para que lo tomen en consideración las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Venezuela. Nosotros esperamos algo muy contundente en que aquí, en la OEA, la región no reconozca la legitimidad de origen de Maduro. Ya eso se acabó, se reconoce que hay una dictadura y de una otra manera se siga contemplando mayores acciones para presionar al gobierno de Maduro para que haya una transición democrática. Eso es lo que se está hablando en los pasillos aquí en la OEA y esperamos una resolución muy completa en ese sentido. Bueno, y estos activistas venezolanos han estado aquí adentro de la Organización de Estados Americanos hablando con funcionarios, con cancilleres, intentando presionar para lograr los 18 votos necesarios para condenar por parte de la comunidad internacional y del organismo de la OEA a Venezuela por las elecciones del 20 de mayo, pero también en las afueras de la OEA vimos entre hoy en la mañana y el día de ayer que también se han congregado algunos venezolanos y manifestantes de Nicaragua. Esa es toda la información que tenemos por ahora. Gustavo, regreso contigo. Gracias, Emiliana. El pulso de la sociedad civil que también sigue de cerca esos debates políticos que nos afectan a todos. Ivania, si me permites, quiero saludar en este punto de la conexión, en esta cobertura especial, a José Miguel Vivanco. Él es el director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias por estar con nosotros. Escuchábamos ahora la sociedad civil venezolana pidiendo y esperando que esa resolución sobre Venezuela sea contundente. ¿Usted qué espera? Bienvenido. Bueno, lo que esperamos es que mínimamente la organización pueda emitir un comentario o una resolución contundente que refleje el repudio, el rechazo de esta región, por lo menos de las principales democracias, a la perpetuación de la dictadura en Venezuela encabezada por Nicolás Maduro. Eso creo que se va a lograr. Los votos todavía no están claros si serán 18, 19 o incluso 20 estados que están en condiciones de emitir un rechazo categórico, lo cual me parece que es un gesto políticamente de la mayor importancia. Y Dania, te escucha nuestro invitado. Señor Vivanco, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Yo quería ir sobre algo en lo que usted ha insistido mucho. Usted ha señalado que sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos sería un grave error y fuera de la sanción o del rechazo a la perpetuación en el poder de Maduro, que es de lo que estamos hablando, hay países como Estados Unidos que piensan que hay que sacar a Venezuela. ¿Por qué sería un error según su criterio? Mira, Idania, para mí lo más importante es mantener a Venezuela bajo una estricta fiscalización regional. Y eso se logra mientras Venezuela haga parte de esta organización. Obviamente que la sanción final es la suspensión, pero no solo acá creo que no tenemos los votos, o sea, aunque quisiéramos abogar por la suspensión definitiva de Venezuela de la OEA, me parece que aún la cosa no está madura. Sin embargo, y creo lo más importante, es asegurarse que Venezuela esté bajo una constante vigilancia, que sea objeto de sanciones, especialmente aquellas autoridades involucradas en hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos, que sea ignorada como un gobierno que no tiene la legitimidad para poder hacer parte, formar parte, ser invitada a eventos regionales. Todo eso me parece que es de la mayor importancia y sobre todo representa un apoyo para la población venezolana que está sufriendo una gravísima crisis humanitaria y al mismo tiempo sufren violaciones muy serias a sus derechos fundamentales. Señor Vivanco, usted habla de que no está maduro. ¿Por qué tras tantos meses
Recordemos que desde abril del 2017 un Consejo Permanente aprobó, aunque fuera por aclamación, lo cual fue cuestionado por Venezuela, pero se aprobó un documento que cuestionaba la calidad democrática, la ruptura, decían, del orden constitucional en Venezuela, y a pesar de que ya ha pasado un año en unas elecciones fraudulentas, llegamos a una Asamblea General donde, como usted dice, no está Maduro, no están seguros esos votos, hay carreras, hay nervios y hay cuestionamientos, sobre todo de países del Caribe. Hay un consenso mayoritario entre las principales democracias latinoamericanas, aquellas que representan más del 97-98% de la población de la región, con la excepción obviamente de Venezuela, y creo que sobre esa materia no hay discusión. El problema, como tú lo decías en la primera parte del programa, lo representan esos estados que han desarrollado, esas pequeñas islas del Caribe, una relación de dependencia con el régimen de Venezuela. Ellos tienen una visión que privilegia sus contactos con Venezuela y no así los principios, los valores. Creo que hay todavía que trabajar con ellos para persuadirlos de la importancia que representa unir esfuerzos a nivel regional para hacerle ver a esta dictadura que su conducta tiene consecuencias, y las consecuencias están reflejadas en unos compromisos que deben ser objeto de implementación y que se reflejan en la Carta Democrática. Sin embargo, insisto, hay instancias en la OEA, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el mismo Consejo Permanente, que tienen capacidad para fiscalizar lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que no hay que engolosinarse con la idea de que Venezuela va a ser expulsada, suspendida de la OEA, porque eso en la práctica creo que nos hace más bien perder grados de influencia sobre lo que ocurre en Venezuela y no incrementarlas. Y Dania. No, me quedo con esta frase: no hay que engolosinarse con que Venezuela va a ser suspendida o expulsada de la OEA. Creo, como dice el señor Vivanco, que hay que tener el foco en una crisis que por un lado está provocando un éxodo masivo, pero por el otro, señor Vivanco, yo creo que ha comenzado a diezmar a la población en cifras absolutas y totalmente importantes. El desespero de los venezolanos por la crisis humanitaria es algo que ya nos impresiona a todos. La OEA, ¿será que no puede lograr esa apertura del canal humanitario? Es decir, ¿qué más vamos a hacer para ello? Hemos hecho campañas, han declarado los líderes importantes en la región, lo ha pedido la ONU, la OEA, Human Rights Watch, y uno no logra entender cómo se niega Nicolás Maduro a esta apertura. Y Dania, la actitud del régimen en Venezuela es, yo diría que es criminal, porque la ideología de Maduro y de su partido los lleva a negar la realidad, porque no quieren aceptar el fracaso. Y esto es todo ideología. Y el que sufre es la mayoría del pueblo de Venezuela, que no tiene alimentos, que no tiene medicinas. Pero gracias justamente al trabajo de la sociedad civil y de los medios de comunicación como NTN 24, es que hoy día se conoce mucho más de lo que se sufre en Venezuela. Y no solo se conoce más, los estados a los que tú te referías, los estados especialmente limítrofes, estoy pensando en Brasil, en Colombia, en Ecuador, estados que están muy cerca de Venezuela, algunos un poco más lejanos como Chile, Argentina, y Perú, conocen de lo que es el éxodo de venezolanos que salen con lo opuesto, huyendo de una situación de gran violencia, de arbitrariedades, de abusos, pero también de una crisis humanitaria que no tiene parangón en América Latina. Este es justamente el tema que discutí la semana pasada con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien se mostró extraordinariamente receptivo, especialmente a lo que es la crisis humanitaria que se sufre en Venezuela, porque además la conoce de primera mano por los venezolanos que se encuentran hoy día en Ecuador. Y yo sí creo que la crisis humanitaria es un punto donde hay todavía un consenso mucho mayor. Así es que me parece que
en esta organización, en la OEA, si hay un área donde se va a poder seguir avanzando, es precisamente en el área que representa aliviar esa crisis humanitaria, no solo por lo que padecen los venezolanos, sino también por las consecuencias que eso tiene para el resto de los países del hemisferio. Claro, claro. Y Dania, hay que decir que la resolución sobre Venezuela está a punto de votarse. No querría despedir esta conexión sin hacer un comentario respecto a una declaración que también se espera que salga de esta Asamblea General sobre Nicaragua, una declaración que en este caso parece que tendría un mayor consenso porque llegaría incluso a no votarse y aprobarse de manera general por aclamación, en la que se condenaría la violencia y se haría una apuesta, una defensa por el diálogo. Sorprendía ver que esa misma declaración estaba presentada por Estados Unidos y por Nicaragua. ¿A usted le llamaba la atención? Es algo muy sorprendente que el país, el gobierno responsable de gravísimas violaciones a derechos humanos esté dispuesta a prácticamente copatrocinar su propia resolución con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Es algo que en 30 años de actividad aquí en la OEA nunca antes he podido presenciar, no creo que tenga precedentes. Sin embargo, no quiero criticar esta resolución o el procedimiento que se ha adoptado para generar esta resolución, sin destacar que la resolución hace mucho énfasis en la cooperación que Nicaragua debe seguir prestando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a un grupo de expertos que se nombraría para investigar las violaciones a derechos humanos recientemente cometidas, y también al hecho de que Nicaragua seguirá siendo objeto de una vigilancia por parte del Consejo Permanente, es decir, el grupo de embajadores que están constantemente aquí ante la OEA. A cambio de eso, el lenguaje que se utiliza en esta resolución me parece bastante suave. Es un lenguaje que llama al diálogo, donde no quedan claras quiénes tienen las responsabilidades por las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado y por unas pandillas de delincuentes afiliadas al partido de gobierno en el caso de Nicaragua. Ojalá que esta resolución, que es bastante liviana, se traduzca en hechos concretos, en resultados, como es, por ejemplo, la real y genuina cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La voz de los protagonistas y Dania en esta cobertura especial que estamos haciendo en NTN 24 sobre esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Gustavo. Gracias a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch por estar con nosotros también.